bienvenida. En esta clase veremos el tema de distribución de frecuencias para datos agrupados. Y cuando tenemos datos continuos, es decir, que provienen de un proceso de medición, es necesario modificar las tablas de distribución de frecuencia. ¿Por qué? Porque estos datos necesitan a fuerzas organizarse en clases o intervalos. ¿Por qué? Bueno, cuando tenemos un montón de datos distintos dentro de un rango, pero muchos son distintos, por ejemplo, 0.1, 0.2, 0.3, imagínense esto hasta el 2.1, por ahí, vamos a tener, no sé, 20 datos distintos y ninguno se va a repetir probablemente. Vamos a tener 20 clases diferentes en donde su frecuencia absoluta va a ser 1. Pues esa frecuencia absoluta realmente no nos va a decir absolutamente nada. Entonces lo que hacemos es organizarlos en intervalos. Por si no se acuerdan, estos son los intervalos. Por ejemplo, poner el primer intervalo de 0 a 0.5 y entonces ya no tendríamos solamente un dato, tendríamos probablemente 5 datos por aquí. Pues el ejemplo que veremos a continuación se trata de cómo generar estos intervalos o clases cuando tenemos datos continuos o que vienen de un proceso de medición. Ahora, no es necesario que tengamos datos continuos, pero generalmente pasa con este tipo de datos. Iniciamos con el ejemplo de datos agrupados que dice: se entrevistó a 20 jóvenes para conocer qué cantidad de litros de refresco de cola beben al día. Los resultados se presentan a continuación. Vamos a construir una tabla de distribución de frecuencias con estos datos. Tenemos datos continuos y lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Entonces iniciamos con el 0, que es el más pequeño. Tenemos 2, los voy a acomodar en una lista. Después sigue el punto 33, que hay 1, 2, 3 y 4. Punto 33, punto 33, punto 33 y punto 33. Sigue el punto 66, 1, 2, 3, 4. Punto 66, punto 66, punto 66 y punto 66. Sigue el punto 99, que es 1, 2, 3, 3.99, punto 99 y punto 99. Después sigue el 1.32, que es 1, 2, 3. 1.32, 1.32, 1.32. Y el último sería el 1.65, que son 2, 3, 4. 1.65, 1.65, 1.65 y 1.65. Vamos a contarlos. Aquí van 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 4 tienen que ser 20 datos, obviamente. Aquí nos decía. Eso quiere decir que el total tiene que ser 20. Vamos a contarlo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Eso quiere decir que está correcto, por lo menos hasta ahora el orden y el conteo. El paso número 2, lo que tenemos que hacer es determinar el valor máximo, o la X máxima, y el valor mínimo. ¿Cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo? Pues sí, me imagino que ya lo dedujeron. El valor máximo es el que va a quedar al final, por lo tanto el valor máximo es 1.65 y el valor mínimo pues es el que está al inicio de nuestro conteo. En este caso va a ser 0. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la amplitud o rango, como le quieran decir, y se calcula haciendo una resta del X máximo, o sea, el valor máximo, menos el valor mínimo. Y pues en este caso está muy sencillo porque pues solamente es 1.65 menos 0 y pues es obviamente 1.65. Entonces en este caso el rango, es 1.65. ¿Qué nos dice el rango? Simplemente nos dice qué tanto abarcan nuestros datos. En este caso abarcan del 0 al 1.65, por lo tanto, si ponemos nuestra línea recta, pues del 0 al 1.65, sabemos que hay una distancia de 1.65. Eso es lo único que nos quiere decir, la distancia entre el valor mínimo y el máximo. Ya tenemos el rango, ese fue el paso número 2. Y el paso número 3, debemos de establecer
la cantidad de intervalos o la cantidad de clases. Ahora, el número de clases, para calcular el número de clases debemos de seguir la siguiente fórmula, que es número de clases es igual a 1 más aproximadamente 3.3 logaritmo de n. N es el total de datos que teníamos, en este caso es 20. Entonces, en este caso n es 20. Y 2 es 20. Entonces vamos a calcular 1 más 3.3 logaritmo de 20. Ahora pues vamos a tener que utilizar nuestra calculadora, y aquí si se fijan no se vayan a equivocar con el logaritmo o el ln, que es logaritmo natural. Tenemos que picarle en el que diga log, log. Vamos a ponerle 20 logaritmo por 3.3 y eso nos da 4.29 más 1. Okay. En este caso nos da 5.29, pero el número de clases no puede ser un número con una parte decimal. ¿Por qué? Pues porque el número de clases debe de ser entero a fuerzas, por lo tanto nos vamos a ir con su parte entera. En este caso es un 5. Es un 5. Ok, entonces el número de clases va a ser 5. Ya tenemos el número de clases, ahora nos falta calcular el ancho que debe de tener cada clase. El ancho que debe de tener cada clase lo vamos a calcular con el rango, o sea, la amplitud que tenía nuestros datos entre, obviamente, pues el número de clases. Por lo tanto, vamos a tener que el rango que calculamos acá arriba, que era desde dónde hasta dónde abarcan nuestros datos, en este caso es el 1.65, lo vamos a dividir entre nuestro número de clases, que en este caso es un 5, y vamos a volver a utilizar la calculadora. Entonces va a ser el 1.65 entre 5 y nos da 0.33. En este caso nos dio exactamente 0.33 porque tenemos dos decimales, pero puede ser posible que nos den más decimales. Ahí depende de qué tipo de datos vamos a tener que redondear un poco los decimales o no. Ahora se me ha pasado aquí decirles que el número de clases, para tener un buen resultado necesitamos que sea 5 o mayor el número de clases. Ya que tenemos esta información, podemos utilizarla para empezar nuestra tabla de distribución de frecuencias, y tenemos aquí que el número de clases nos va a servir para determinar nuestras filas que vamos a utilizar en nuestra tablita. En este caso son 5, y le vamos a sumar siempre un 2, que va a ser una para el total y una para los encabezados. Por lo tanto, debemos de dibujar una tabla de distribución de frecuencias con 7 filas. Ahora, ya aquí tengo yo mi tablita de distribución de frecuencias. Si se fijan, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 renglones o filas para nuestras clases, la fila del total y la fila de los encabezados. En total son 7. Tenemos la primera columna, que es la I. La I, recuerden que es el contador, y simplemente vamos a poner aquí desde el 1 hasta el número de clases que tengamos. En este caso son 5, 2, 3, 4 y 5 clases en total. Entonces, esta es la primera clase, la segunda clase, la tercera clase, y etcétera, etcétera. Aquí lo que vamos a tener es nuestra variable. Para este ejemplo, la cantidad de litros de refresco que beben al día está muy largo, lo pueden acortar. Entonces, yo le voy a poner cantidad de refresco. Y le voy a poner entre paréntesis en litros. Si se fijan, esta columna está dividida en dos. En esta vamos a poner el límite inferior y en esta vamos a poner el límite superior de cada clase. En dónde vamos a iniciar depende de cada
bonche de datos o de cada muestra de datos que tengamos, siempre vamos a iniciar con un intervalo cerrado y vamos a tener un intervalo abierto en el lado superior o en el límite superior. ¿Dónde iniciamos? Bueno, iniciamos en el dato más pequeño o el entero más cercano que tengamos, en este caso es un 0. Ahí iniciamos, vamos a ponerle un 0 de esta forma y le vamos a sumar siempre nuestro ancho de clase, que para este caso el ancho de clase va a ser 0.33. Entonces a este siempre le vamos a sumar, para este ejemplo, 0.33, que es nuestro ancho de clase. Nos da en total, no necesitamos calculadora para este ejemplo, pero tal vez para trabajo sí. Vamos a necesitar sumar 0 más 0.33, pues nos da 0.33 y es ahí donde vamos a poner nuestro límite superior o nuestro final de la clase. Y en donde termina la clase anterior, la siguiente clase va a iniciar. Entonces vamos a iniciar en 0.33 y le vamos a sumar lo que es el ancho de clase, que da la casualidad que también es 0.33, que es nuestro ancho de clase, y nos da 0.33 más 0.33, pues es 0.66, que es donde va a terminar esta clase y lo vamos a dejar abierto. También le vamos a sumar nuestro ancho de clase, que es 0.33, y da la casualidad de que es 0.99. Entonces, la siguiente clase, que es la número 3, va a iniciar en 0.66, que es la otra, y va a terminar en 0.99, abierto. Cerramos la primera, y le vamos a sumar siempre el ancho de clase, que es 0.33, y nos resulta 1.32, no me equivoco. Por lo tanto, vamos a iniciar en 0.99, que es el tema de la clase anterior, y va a terminar en 1.32. Y la última clase va a iniciar en 1.32, y le vamos a sumar 0.33, y vemos que termina, entonces, en 1.65. Pueden utilizar su calculadora si es necesario. Y nos fijamos o verificamos que el valor máximo, este valor que tengamos aquí, coincida o sea igual o más pequeño que nuestro último valor que tengamos aquí. Si no coinciden y, por ejemplo, este fuera 1.66, entonces aquí le tendremos que poner el 1.66 a fuerzas. Y esta última clase la vamos a poner cerrada. Bueno, porque ¿qué quiere decir esto de intervalo cerrado o abierto? ¿O qué es esto? Bueno, nos vamos nosotros a cálculo diferencial, en donde vieron intervalos, y por ejemplo aquí tenemos el 0 y los límites del intervalo. Eso quiere decir, si está cerrado, quiere decir que vamos a tomar en cuenta el 0, o sea que dentro de este intervalo sí está el 0, pero no está el 0.33. ¿Cuál sí está? Por ejemplo, está el 0.32. Ese sí está ahí. ¿Cuál más está? El 0.32999 también está. El que no está aquí o no vamos a tomar en cuenta es el 0.33. Por eso, en el siguiente intervalo o clase, sí lo vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué no lo tomamos en cuenta y en el siguiente sí? Bueno, para que no haya repeticiones, para no tomar en cuenta dos veces el mismo número. Ahora, ya pusimos aquí, ya tenemos nuestras clases bien definidas y lo que sigue sería calcular nuestra marca de clase. Entonces, este XY va a ser nuestra marca de clase. Le voy a poner aquí el número, marca de clase, para que no se nos pierda y sepamos cómo se llama. ¿Cómo vamos a calcular esa marca de clase? La marca de clase se calcula haciendo un promedio entre el límite inferior y el límite superior. ¿Cómo es un promedio? Pues simplemente vamos a sumar el límite inferior, en este caso 0, le vamos a sumar el límite superior, que en este caso es 0.33, y lo vamos a dividir entre 2. Para este caso 0 más 0.33 es 0.33 y lo vamos a dividir entre 2. Utilizamos nuestra calculadora. 0.33 entre 2. Tengan cuidado. Y en este caso es 0.165. Lo voy a poner con rojo. 0.165. ¿Ok? Vamos a calcular la siguiente marca de clase. Va a ser
0.33 más 0.66 entre 2. Entonces en este caso es 0.99 entre 2. Lo hacemos con nuestra calculadora. Si es necesario, 0.99 entre 2 nos da 0.495. Y seguimos haciendo esto para las siguientes tres clases. 0.66, ya no lo voy a escribir, pero si lo estoy diciendo, 0.66 más 0.99 nos da 1.65 y eso lo vamos a dividir entre 2. Y nos dio 0.825. Eso es lo que vale nuestra marca de clase. Seguimos con la siguiente. 0.99 más 1.32 nos da 2.31 y lo vamos a dividir entre 2 y nos resulta 1.155. Ahora la siguiente marca de clase va a ser 1.32 más 1.65, nos resulta 2.97, lo dividimos entre 2 y nos da 1.485. Ahora, ¿para qué nos sirve estas marcas de clase? Estas marcas de clase nos sirven como un representante de nuestro intervalo. En vez de decir el intervalo de 0 a 0.33, simplemente nos podemos referir con la clase 0.165 para referirnos a la primer clase. Entonces, la marca de clase es un representante de nuestro intervalo o de nuestra clase. Ahora, es bien importante que la calculemos bien porque más adelante vamos a hacer gráficas y vamos a utilizar las marcas de clase. Pues seguimos con nuestra tablita y la frecuencia absoluta ya la conocemos. La frecuencia absoluta es cuántas apariciones tiene esta clase, pero en este ejemplo, que son datos agrupados, pues no tenemos un solo número, sino que tenemos un intervalo. Por lo tanto, debemos de contabilizar cuántos elementos tiene este intervalo de 0 a 0.33. Así como ya dijimos, que es de 0 a 0.33, este es cerrado, este es abierto, este no lo tomamos en cuenta. Entonces, pues vamos a marcarlo en nuestra lista de elementos que ya habíamos ordenado. Entonces, vamos a tener desde 0 hasta antes del punto 33. Entonces, antes del punto 33 está aquí. La siguiente clase es desde el punto 33 hasta antes del punto 66. Entonces, desde el punto 33 hasta antes del punto 66. Y lo iniciamos en el punto 66 y terminamos antes del punto 99. Y lo iniciamos en el punto 99 y terminamos antes del punto 32. Que es aquí, y luego del 1.32 hasta el 1.65. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 5 clases. Y vamos a contabilizar cuántos elementos tiene cada intervalo. En este caso son 2, 1, 2, 3, 4, acá termina 4, aquí hay 3, y si me equivoco aquí hay un 7. Y eso es lo que vamos a poner en nuestras frecuencias absolutas. ¿Cuántos elementos hay entre 0 y 0.33? Pues si nos damos cuenta hay 1, 2. Entonces aquí va a haber un 2. Ahora, en el siguiente intervalo, del punto 33 al punto 66, hay 4. Si no me equivoco, del punto 66 al punto 99 también hay 4. Del punto 99 al punto 32 hay 3. Y en el último intervalo hay 7. Entonces, ese es lo que tengo que poner. Ahora, pues vamos a sumar estas y lo podemos ir haciendo mientras vemos nuestras frecuencias absolutas acumuladas, que va a ser este más el anterior. O sea, esta fila, esta clase más la clase anterior. En este caso no hay anterior, por eso es un 2. Pero en este sí, 2 más 4 son 6. 6 más 4 son 10, más 3 son 13, más 7 son 20. Y si recordamos, nuestro número total de elementos eran 20 y pues deben de coincidir con este. Le ponemos el total en la parte de abajo también y vemos o debemos de checar que coincidan. Y la frecuencia relativa, como ya lo habíamos dicho anteriormente, es una regla de 3 en donde tenemos que calcular el 100%, que equivale al número total de elementos, en este caso son 20, y tenemos que checar a cuánto equivale este 2 que tenemos aquí. Entonces, ya sabemos que este 2 pues va a equivaler al 10%, pero de la misma forma lo vamos a calcular o lo voy a calcular yo. 2 por 100 entre 20. Y nos resultó el 10% que ya habíamos visto antes. O que ya sabíamos que vamos a poner 10%. Aquí el doble de 2 pues es 4, por lo tanto aquí un 20%. Este es igual, es un 20%, pero vamos a hacer lo mismo, pero vamos a poner un 3. Entonces 3 por 100 entre 20, que nos resulta 15. Entonces 15%, si saben hacer algunas cuentas fáciles por ahí, vamos a saber que 7 por 100 entre 20 nos da 35. Entonces para sacar el total vamos a ir haciendo las frecuencias relativas acumuladas de una vez. Y nos va a resultar, pues la primera es un 10%, 10 más 20 son 30, 30 más 20 son 50,
50 más 15 son 65%, 75% más 35 nos resultan el 100%. Y aquí sabemos que pues debe de coincidir exactamente con el total. Ya sabemos también que para este caso nos dio porcentajes enteros, pero puede ser posible que no nos dé porcentajes enteros y a veces por errores de redondeo tenemos, nos puede resultar 99.8 por ejemplo, o hasta 100.2, no más, no menos de estos valores. Quiere decir que si me resulta, por ejemplo, un 101, hicimos mal alguna cuenta y es un indicador de que tenemos que checar lo que acabamos de hacer. Ahora, esta que está aquí es nuestra tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados terminada o casi terminada, porque nos hace falta lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Es la conclusión, porque de nada nos sirve hacer tantos cálculos si no sabemos interpretar lo que acabamos de hacer. Ahora, para este ejemplo era la cantidad de refresco que beben al día en litros. Entonces, nuestra conclusión debe de ser detallada conforme a la información que nos están dando. Ahora, la conclusión que yo voy a utilizar es este 50% que tengo aquí, pero ustedes podrían utilizar cualquier otro. Este 50% lo estoy tomando de las frecuencias acumuladas y como ya sabemos, este trae la de esta clase y también las anteriores. Por eso es importante la frecuencia acumulada. El 50% de las personas beben 0.825 litros o menos de refresco al día. Y esa sería mi conclusión. Ustedes saquen la suya dependiendo de qué es lo que quieran hacer notar. Esto para mí fue lo más importante, pero para ustedes probablemente puede ser otra cosa. Terminamos con este ejemplo. Nos vemos en el siguiente video en gráficas para datos agrupados. Adiós.